Nos dice la palabra en Jueces, libro de Jueces. Voy a leer el versículo número 9 del 2. Y lo sepultaron en su heredad, en Timnath-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Caes. Y toda aquella generación también fue unida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho por Israel. Capítulo número 6 del Deuteronomio. Vamos a leer el versículo número 4. Oye, Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y la atarás como una señal en la mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. La palabra la recibimos, gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Padres descuidados. Ese va a ser el tema que vamos a desarrollar en esta hora, hermanos. Padres descuidados. Para poder llegar a la idea que el Señor ponía en mi corazón, es necesario hacer un contexto de las circunstancias y de las cosas que siempre han sucedido en todo el recorrido de la historia de la raza humana. Situaciones, me refiero a maldades, a grandes maldades de generación en generaciones. Hemos leído de qué manera llegó a corromperse las gentes o las sociedades que vivían antes del diluvio. Llegaron a los extremos que tuvo que venir un juicio, porque la maldad era enormemente grande. La historia viene registrando esa conducta en todo su recorrido. Y a estas alturas, hermanos, no podemos como decir que las cosas han cambiado. Es un hecho que en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, aun cuando se cree que hay un modernismo, que hay una civilización mejor, eso no ha cambiado en nada lo que es el auge de la maldad. Sabemos que las grandes culturas, sociedades en diferentes partes del planeta hoy día están totalmente hundidos en sus desaciertos de direcciones del mal. Por ejemplo, si hablamos de la promiscuidad, que siempre lo ha habido, pero en este tiempo es una cosa, hermanos, ya tan común, a tal grado que ya es bastante aceptable dentro de las sociedades modernas. Si hablamos de lo que es la droga,
los asuntos de consumo de droga. Por ejemplo, en el país del norte o países europeos, sabemos que ellos están luchando con todo su poder, con todos sus recursos, para ver si detienen lo que es el que entren sustancias como drogas y otros asuntos, para que no destruyan la sociedad, para que no destruyan la juventud, a tal grado que a estas alturas son como guerras declaradas de las naciones en ese campo para retener lo que es la entrada de las drogas a sus países. Y sabemos que aún, por ejemplo, el país del norte acá con nosotros, con todo ser una potencia, se ve incapaz para poder detener lo que es la entrada de la droga y el consumo de la droga en lo que es toda esa sociedad norteamericana. Vemos, por otro lado, lo que es el homosexualismo, a tal grado que lo que es esta otra área de pecado, de maldad, es, Sodoma y Gomorra se queda, hermanos, corto. Eso es lo que dijo el Señor allá en Mateo 24, que los tiempos finales serían como los tiempos de Noé. Se quedarían los sodomitas boquiabiertos a ver cómo el auge de la maldad en este campo, hermanos, ha permeado lo que es el mundo entero. El ateísmo. Usted ve que hay tanto ateísmo. ¿Y qué es lo que ha traído el ateísmo? El ateísmo casi que es un producto de las entrañas de las universidades. Aparecen personas que no tienen idea ni quieren saber nada de los asuntos de Dios. Diríamos, con respecto a la criminalidad de los países, hermano, nosotros nos hemos llevado, un país tan pequeño, el primer lugar en ocasiones de violento que somos. Terrible. Ha sido una cosa que por eso nos han conocido, por países violentos. Vemos juventudes totalmente esquiciadas, vemos idolatría. ¿Y qué diríamos? No acabaríamos de mencionar todas las deficiencias y del descalabro que hay en el mundo entero. A estas alturas, como decía, es una cosa terriblemente fuerte. Los gobiernos, hermanos, se afligen, como ya dije hace un momento. Usted ve todo lo que hacen para tratar la manera de retener, de poner un tope para que no se pueda terminar de hundir las sociedades. Las universidades ahí están poniendo supuestamente una parte para orientar, para educar, pero lo que sucede es que aun cuando las universidades, ellos presumen poner su aporte para la sociedad descompuesta en la que vivimos, sabemos que de ahí, hermanos, salen gentes monstruosas, gentes humanistas, gente ateísta, y todas estas cosas no han aliviado a nada de la sociedad, aun cuando se pareciera, como dije hace un momento, que las cosas ahora son mejores que ayer. Por ejemplo, en el caso las familias, hermanos, donde quiera hay lamento. Por ejemplo, si hablamos nosotros de nosotros en lo particular, ahí donde usted viene hay aflicción en esa casa, ahí de ese pasaje, ahí de ese vecindario. Ahí hay dolor, ahí hay
temor ahí en ese lugar, en ese vecindario. Hay, hermanos, cosas que la gente está espantada. Usted se ha visto últimamente en estos años que han venido pasando lo que es lo terrible de lo que es las desapariciones de los muchachos. La juventud está prácticamente en el foco del huracán. Es una cosa terrible cuando, por lo menos ayer todavía, yo leía que aparecen 2 jovencitos que ya desaparecieron ayer y que ya no los encontraron. Y a través de las redes sus familias suplican, piden, claman. Hermanos, es una situación terrible que no se puede como retener, no se puede ponerle como una retención a tales cosas que están sucediendo. Y decía, las familias se lamentan y dicen, ¿qué hacemos? Ahora, siempre hay esa palabra, es que ¿qué hacemos? ¿Por qué? La otra frase que comúnmente sale es ¿por qué sucede esto? Y venimos y a veces le echamos la culpa a los políticos, le echamos la culpa a los colegios, a las universidades, le echamos la culpa a las empresas y sucesivamente, siempre en el lamento buscamos culpables. Ahora, el asunto es, hermanos, que en esto hay que ir a lo práctico y hay que ser claro. En este hablar de que siempre otros son los culpables, es un error. El problema siempre radica en nosotros mismos. No es en el gobierno, no es en la universidad, no es en la escuela, no es en la empresa, no es en las instituciones, no es en la mala suerte, como se dice que nacimos en un país tercermundista. No es nada de eso, hermanos. El problema está siempre en los padres. El problema radica en los progenitores de los hijos, de la familia. ¿Y por qué digo que ahí está el problema? Pues el problema, de acuerdo a lo que leemos acá en la palabra, usted ve en este libro de Jueces que leíamos, es tremendo el escuchar, oiga bien esto, cuando dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Aquí vemos, fíjese, oiga lo que le voy a decir. Acá lo que vemos es una generación que desaparece. Es la generación de Josué. Pero luego de esta generación aparece la siguiente generación. Pero lo que encontramos en el versículo número 10 es algo que nos identifica dónde está el mal. El mal que agobia a todo el mundo, a todas las familias, a todas las razas. Ahí queda identificado lo que es el mal. Y el mal está, por eso decía, a manera de tema, hermanos, padres descuidados. El problema está en los padres. Son los progenitores, son los que traen o los que traemos hijos a esta vida, son los culpables de todos los males que salen habidos y por haber. Y esto es porque en este caso de este versículo que leíamos, la generación pasada no cumplió su rol. ¿Cuál es el rol que debía de cumplir? Por eso leíamos en Deuteronomio 6, 7 en adelante. Ahí leemos qué es lo que el Señor recomienda a Israel.
primeramente le dice, le habla con respecto a amar a Dios, amarlo con todo el corazón. Y luego viene esa escritura donde dice, y le transmitirás a las generaciones, dice, y repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa. ¿De qué? De la palabra. Y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en la mano. Y dice, y estarán en los frontales, en los ojos. Y verso 9, y las escribirás en los postes de la casa y en las puertas. ¿Qué es lo que le recomienda el Señor a Israel? Que no se despegue de la palabra, que primeramente ellos no se deben de descuidar de amar a Dios. Y luego esos hijos que vienen, hermanos, ya despuntando dentro de las familias de Israel, la recomendación es: ustedes tienen que hacer su parte. La parte que a ustedes les corresponde hacer es introducirlos en la palabra. Dicho de otra manera, hacerles ver en la palabra el temor a Dios. El temor, la Biblia dice en el Proverbio 22, hermanos, habla y dice, instruye al niño, dice, en su camino, para cuando sea viejo no se aparte de Dios. Es decir, este asunto no es buscando culpables. El asunto de los males que atañen la vida, el mundo y todas las sociedades, hermanos, radica. Por eso es lindo la palabra, porque la palabra nos lleva a la raíz del mal. La raíz del mal no son las malas políticas. La raíz del mal no son las instituciones, no son nada. La raíz del mal está en la casa. La raíz del mal está en la irresponsabilidad. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La raíz del mal, de todo lo que acontece en este mundo, que ya ni se haya que hacer. Estamos últimamente viviendo una sociedad, una generación que es la generación de estos tiempos espantosa. Una generación sin temor. Una generación sin valores ni principios. Una generación que jamás honran a sus padres. Una generación perversa desde los primeros años, que empieza a haber ya, hermanos, entendimiento. Empieza aquello a ir manifestando la monstruosidad que hay en ese que era niño y ese que está despegando ya a ser un adolescente. Empieza a salir todo lo que es ese monstruo de adentro. Pero no es porque seamos pobres, no es porque nacimos en tal o cual parte, no es porque nuestra familia no es una familia acomodada. El problema está en la casa. El problema está en los que engendramos, en los que cuidamos, en los que traemos la familia, los hijos, hermanos, a este mundo. Ahí está el problema. Es cuando no cumplimos nuestro compromiso. Porque tener hijos, hermanos, yo le pregunto a usted, tal vez los jóvenes, ¿qué hijos quieren tener ustedes? Y los que ya están maduros y que ya tienen sus hijos y ya tienen sus familias, yo no sé qué es lo que ya empezaron a cosechar. Yo no sé, cada quien tiene su propia experiencia. Pero empezando con los que todavía no saben lo que es el tener un hijo, yo les pregunto, ¿qué es lo que ustedes quieren de esos hijos?
Lo que se oye decir es que sean grandes. Lo que se oye decir es que estudien. Lo que se oye decir, lo que los padres a nosotros no lo dio, nosotros le vamos a dar a nuestros hijos. Y ahí se mira, hermanos, las actitudes, las expresiones. Se dice, no, yo quiero lo mejor. Si a mí me anduvieron con caites, yo voy a andar a mi hijo con los mejores zapatos. Eso es lo que se oye. Y supuestamente esos padres que hablan de esa manera y que ese hablar como que identifica el gran amor que le tienen a los hijos, ellos cuestionan el pasado. Ellos dicen, a nosotros nos tuvieron con limitantes, pero a nuestros hijos les vamos a dar lo mejor, porque yo no quiero que sufran como yo sufrí. Y eso es bastante común oírlo en los muchachos ahora. Y oiga, hermanos, le voy a dar la mejor universidad, le voy a dar las mejores formas de vida, porque son mis hijos. Fíjese, hermano, que eso parecería que es amor. Eso parecería que sí es una familia que ama a los hijos, o cónyuges que aman a los hijos. Pero una de las mayores responsabilidades no es que usted o yo le vamos a comprar a nuestros hijos. La mayor responsabilidad, si no queremos entrar dentro del descalabro, de la desgracia, de la miseria en la que está este mundo, damos un gloria a Dios, le vamos a regalar ofrenda de palma al Dios de la gloria. Si no queremos, hermanos, si todavía no conocemos las cárceles en aras de ir a visitar a un ser querido, a un hijo, todavía hay tiempo. Todavía se puede. ¿Y en qué se puede? Lo que se tiene que hacer es retornar al consejo, retornar a la palabra. Aquí lo que les dice el Señor a los israelitas es, fíjese bien, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es decir, la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice el Salmo, es lámpara, es lumbrera en nuestro camino. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Es decir, esta es la que alumbra el camino de tiniebla. Esta es la que nos da sentido en un mundo descompuesto. La palabra es viva y es eficaz. La palabra nos llevará a buenos puertos, porque es la palabra. La palabra, el verbo de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas. Es la palabra. Entonces lo que necesitamos, y alguien puede decir, lástima que ya ese consejo que están dando ya es muy tarde para mí. No sé si sea tarde, pero la cosa es, hermanos, que hay que ir a la raíz de los males. La raíz de los males es el que, como decía, manera de tema, los padres hemos sido descuidados. Engendramos hijos, en el caso de los varones, que son los que engendran los hijos. Pero creen que traer un hijo acá es un asunto sencillo. Lo primero que vamos a encontrar es, hermanos, el que nuestros hijos sean atraídos a la desgracia, a las drogas, al odio. Es lo primero que vamos a ir encontrando. De acuerdo, ellos van creciendo. Pero ahí lo que estamos viendo es que el Señor pone la medicina. Es decir, la medicina es, esto sería como antivirus, ante desgracia. La palabra de Dios le dice a los israelitas, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y las hablarás y hablarás de ellas estando en su casa
Yo preguntaría, yo dije hace un momento, ¿qué es lo que escuchamos de los padres? Mis hijos van a andar si yo anduve en bus, mis hijos van a andar en avión. Si yo comía salteado, mis hijos van a comer hasta de sobra. Si yo estudié apenas el primer grado, mis hijos van a ir al Harvard. Y esas son, mira, tú y yo tenemos que ubicarnos. Vamos a dar palmas al Señor de la gloria esta mañana. Nosotros tenemos que dedicarlo. No es Harvard, no es el mejor carro, no es la mejor casa, no es el mejor juguete. Lo que necesita el padre responsable es llevar a sus hijos al temor de Dios, a que sepan que Dios, no venimos del mono, venimos de un ser creativo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Venimos de ese Dios creador. Eso es lo que necesitamos como padres. Pero los padres descuidados no piensan en esto. Es lo otro que estaba diciendo. Esa es la actitud. Y por eso es que estamos en una sociedad espantosa. Fíjense que está diciendo el libro de Jueces 2:10. Mire el descuido de esta generación que murió. Dicho de otra manera, es una generación que poco le importó trasladar los valores y los principios a los niños que iban naciendo de ellos. No se preocuparon. Ese es el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos. El mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es que, eso es lo que dice el proverbio, damos un amén. El proverbio 6, si usted gusta léalo, dice el proverbio 22:6, instruye al niño. Damos un amén, iglesia. Oiga, se lo voy a leer y dice, abra su Biblia, dice, instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se apartará. ¿De dónde no se apartará? No se apartará. Eso es lo que está diciendo. Dice otra versión, educa a tu hijo desde niño, edúcalo. No le enseñe violencia, porque hay tatas tan alcahuetos y tan locos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermanos. ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hay padres tan locos que a los varones lo que le compran son juguetes de metralleta, que sean como Rambo. Y después, ahí están los lamentos. Y ahí están los lamentos. En este asunto, es decir, hay un principio que lo que se siembra es lo que se cosecha. Si nosotros sembramos, hermanos, egoísmo en nuestros hijos, si nosotros sembramos odio en nuestros hijos, por lo menos nuestros hijos no deben de saber, los padres deben de ser sabios, que no deben de escuchar a sus padres hablar del otro. Pero ahí están los padres comiéndose al vecino, comiéndose al otro y comiéndose, almorzándole y haciendo picadillos al otro. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, aleluya. Eso es lo que dice acá. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea que, ¿en qué manera lo vamos a instruir? En la palabra. En la palabra. El mejor regalo que le podemos legar a nuestros hijos es el temor a Dios, señores. Que se oiga un amén. Es el mejor regalo que se le puede dar a nuestros hijos. El que teman a Dios. ¿Por qué? Porque
cuando se le da esta formación a los hijos, ¿ya? Cuando se le da esta formación a los hijos, hermanos, es un hecho que se va a cosechar lo que se sembró. Por ejemplo, aquí Deuteronomio 6, 7, fíjese todo el cuidado que manda el Señor en esa escritura. Le dice, esta palabra tenés que pronunciarla, tenés que hablarla, tenés que ponerla en los frontales en la frente de la familia. Esta palabra tenés que, damos una vez, tenés que ponerla en los dinteles de la entrada de la puerta. Tenés que ponerla a donde sea, a donde tus hijos, a donde tu esposa, a donde tu mujer, a donde tus padres, a donde tus seres queridos puedan tener acceso a esta palabra. Esto es lo que llevará, hermanos, al final a tener una sociedad estable, a tener una sociedad temerosa a Dios. Eso será lo que hará la diferencia. Pero esta generación que murió, que es la generación de Josué, que vieron los milagros en Egipto, que vieron los milagros en las guerras que llevaron a cabo, y luego que murió Josué, fueron muriendo los otros de esa generación, pero se olvidaron de sembrar en los otros que venían, de sembrar la palabra, de sembrar el temor a Dios, de sembrar hermanos, el temor a Dios y el amar a Dios sobre todas las cosas. Se olvidaron de eso. Y lo que se cosecha de ese descuido, por eso se llamaba el tema padres descuidados, que creen que solo es de tener hijos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Fíjese, mire, en este sentido, los culpables, porque si usted sigue leyendo cuál es lo que sucede con esa generación, fueron de lo más perverso. A continuación de ese versículo, lo que le vamos a leer ahí, eran de los más perversos de los hijos de Israel, que se coaligaron con todas las costumbres de los paganos. Pero ¿quién fue el culpable? ¿Quién fue el culpable? Fueron los tatas los culpables. No fue el gobierno, no fue la política, fueron los padres. Que se oiga un amén. Entonces somos buenos para quejarnos y llorar. Después estamos llorando. Después estamos viendo al hijo con las manos llenas de sangre. Se ven a los hijos, hermanos, en las cárceles. Se ven a los hijos asesinos. Se ven a los hijos irrespetuosos, que no honran a los padres. Y dicen, este hijo es malcriado conmigo, dice la viejita. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aleluya. Es malcriado esta hija conmigo. Pero ¿qué es lo que ha sembrado? No es que en el colegio me la arruinaron, es que en la universidad me la arruinaron. Lo que se siembra se cosecha, señores. Si se siembran valores, principios, aunque le ofrezcan marihuana al mono ahí en la cárcel, ese hipote va a decir, yo temo a Jehová. Aunque le ofrezcan a esa niña sexo, esa niña, que su madre, damos un gloria a Dios, que su madre ha tomado el tiempo para instruirla en la palabra, esa niña va a decir, no, porque ofendo a mi Dios. ¿Quién es el culpable? Dice el proverbio, ¿de quién son los moretones? ¿De quién son los golpes? ¿Del borracho que no entiende y se embriaga?
y lo que resulta son moretones. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿A quién le vamos a echar la culpa? Es que mire, mi hijo, mire hermano, yo he conocido personas, he conocido una madre que me decía, terrible, cuando yo voy a ver a mi hijo a la cárcel, es denigrante, es humillante lo que le hacen a las madres, las desnudan todas en una máquina ahí, toda, y es más, le meten hasta asuntos por si no llevan en su vagina, les examinan, todo eso es humillante. Y dice, bueno, es terrible, esa persona me lo decía a mí, es humillante para ir a ver a mis hijos. ¿Y quién es el culpable? Damos un amén. ¿Quiénes son los culpables? ¿Acaso no son los viejos que paren y que engendran hijos? Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. ¡Aleluya! ¿Quiénes son los culpables? ¿Quiénes son los culpables de que se llegue a tanta humillación, de ver colas? Ahorita usted va a las cárceles, a ver, pero miles de madres llorando, queriendo ver a sus hijos en las cárceles. Ajá. Pégese, vaya un día a una cárcel y va a ver las miles de madres, que son las únicas que llegan. Porque como dicen, por lo menos la mujer lo puede visitar unas 2 veces, unas 3 veces, pero la única que sigue visitando toda la vida es la madre. Qué ingratos los de los penales, cómo hacen sufrir a mis hijos. Los mandaron allá a la cárcel más terrible, qué malvados. ¡Ay, qué gobiernos! Aquí no hay que echarle la culpa a nadie. Aquí el culpable es el padre irresponsable. Esos son los culpables. Porque si yo voy a tener hijos, yo tengo que ver, y es ahí donde también viene lo que es la sabiduría. Si usted va a tener 2, 3, 4, 5 hijos, usted tiene que saber que cada hijo es una tremenda responsabilidad. Porque usted no quiere un monstruo, usted quiere un hijo, una hija que honre a Dios, que honre a sus padres. No sé si ayer vieron ustedes o ahora en las noticias, dice, no, es increíble, dice, es espantoso, creo que en San Miguel, espantoso, dice, es inaudito. Los hijos han sacado a este anciano, le sacaron la camita afuera, a la calle. Los hijos, esto es denigrante. Ajá, eso es lo que se dice en la noticia, pero ¿quién será el culpable? ¿Serán los hijos? No, es que esa es la cosecha. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Es la cosecha. Y ahí vienen los medios llorones y acusadores y dicen, pero al irse al fondo, ese viejito que lo tiraron ahora o ayer a la calle, los hijos, ¿sabe cuándo? Espero que no te vayan a tirar a ti, no te vayan a tirar al asilo allá. ¿Ah? ¿A usted ya no lo quieren? Ya no. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Aleluya. Oiga, ¿a quién le va a echar la culpa? Mire qué malvados esos hijos. Mire, si que allá lo fueron a tirar allá al asilo Sara. Allá lo fueron a tirar. Las grandes noticias hay de los, ¿cómo le llaman a esos noticieros amarillistas? Entonces yo dije, es cierto, es doloroso ver a este anciano ahí en la calle. Dije, ahí le tiraron una colchoneta allá a la calle. Allá. Y están los medios. Pero había que irse al fondo. ¿Cuál es el mal? ¿Qué es lo que sembró ese viejito en eso que lo tiraron a la calle? Aleluya. Aló. Levanten la mano los que están oyendo. Levanten las 2 manos los que están entendiendo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces aquí lo que sucede es que aquí no hay culpables. Aquí el culpable es uno. Porque lo de Dios es
secundario para la mayoría de que engendramos hijos. Yo le digo, por lo menos yo le pregunto, ¿dónde están sus hijos ahorita? ¿Los trajo al culto? Usted, porque aquí hay que ir a la médula del problema. Porque qué bien, qué chévere, se vienen los padres, se vienen para el culto. Y el monstruito allá, ¿ah? Y el monstruito allá ahora con toda la tecnología le compra un celular y ahí queda envenenándose. Solo es cosa de tiempo para que ese mismo hijo. Yo conocí hace no menos de 5 años, vino un hijo de una señora aquí en Apopa, y porque la mamá, ya anciana, como de cerca de 80 años, ustedes no sé si vieron eso, pero escandalizó. Ese hombre vino deportado de Estados Unidos, y como la señora, su anciana madre, no tenía para darle para droga, le cortó la cabeza el tipo. Espantoso. ¿Usted cree que esas cosas pues son cosas aisladas? ¿Ah? Por lo menos yo voy finalizando y voy a decirle lo siguiente. Damos un gloria a Dios, hermano. Que es cada padre, hermanos, tiene que cumplir su rol. Cada padre tiene que cumplir su rol. Por ejemplo, uno de los roles es enseñar el temor a Dios. Esa es la mejor herencia que uno le puede dejar a sus hijos. El temor a Dios. Esa es la mejor herencia. El temor a Dios. ¿Cuántos hijos tienes tú? ¿De qué les has hablado? ¿De cuáles son tus pláticas con tus hijos? En las reuniones donde van a comer, ahí en esa mesita donde van a comerse sus alimentos, ¿qué le platicas a tus hijos? ¿De qué hablas? ¿Qué ves en ellos? Algunos dicen, yo veo una estrella del Hollywood en ellos. Yo veo un gran político en mi hijo. Yo veo una estrella de rock en mi hijo. ¿Qué ves de tu hijo? Entonces, ¿en qué ocupamos el tiempo? Porque se ha dicho, por ejemplo, el caso de un niño hasta los 7 años, se dice que es como un libro en blanco. Hasta los 7 años ellos van imprimiendo lo que los padres están sembrando. Y ellos captan, ellos absorben. Por eso es que al niño, por lo menos para enseñarle un idioma o otro idioma, es desde pequeño. Ellos luego lo absorben, lo asimilan, porque ellos están en percibir. Pero, entonces, ¿qué es lo que yo voy a escribir en esos niños? ¿Qué quiero yo que esos niños? Cuando dice allá uno de los 5 mandamientos o el primer mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos. Honra a tu padre. ¿Cómo es que se va a lograr eso? Primero hay que sembrar el temor a Dios. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver, con lo cual voy cerrando. Viene uno y dice, esto, fíjese que eso de los padres o de la familia viene siendo, oiga hermano, viene siendo como lo mismo del pastor, que dice el escritor a los hebreos. Dice, siervos, obedezcan a sus pastores, porque ellos darán cuenta de sus almas. Entonces, el padre o la madre, eso van a dar cuenta de esos niños. Porque, bueno, ellos querían tener familia, Dios se los dio, pero ellos tienen que ser
mayordomos de esa familia. Ellos tienen que dar cuenta de esos hijos. Ellos tienen que dar cuenta un día, como un pastor va a dar cuenta de sus ovejas. Entonces, en ese caso, entonces yo voy a, en esa responsabilidad, ¿qué es lo que voy a ir imprimiendo yo en estas criaturas que todavía puedo hacerlo? Vamos a ver. Lo primero que vamos a ir haciendo es sembrando el temor. Por eso dice este proverbio: instruye al niño en su camino, para cuando sea viejo no se aparte de él. Por ejemplo, aquí en este caso había que ver lo siguiente, hermanos. Primero, el enseñarle a los hijos. La palabra, en ese caso, de acuerdo a su entendimiento, el llevarlos a esa realidad de ese Dios. A llevarlo a esa realidad de ese Dios. O sea, no perder el objetivo de esa realidad. Por ejemplo, un segundo aspecto sería: el niño aprende con el testimonio. El niño aprende con el testimonio. Cuando ve, por eso es que, fíjese, oiga bien esto. Le voy a decir esto, tal vez le sirve, porque yo no me gusta hablar de mí, pero tal vez le sirve. Por lo menos en el caso de mi familia, de mi hogar, o sea, allí nadie andaba, de los dos, su servidor y mi esposa, allí nadie andaba cubriéndole a nadie de los hijos, nada. La mamá era: esto es lo que hizo este, y ahí mira vos qué haces. No es de esas hermanitas: uy, que no me le vaya a soplar el papá porque vaya y me lo molesta al bebé. Es decir, aquí no se trata de andar cubriendo porque se está generando un peligro. Porque cuando las madres son muy alcahuetes, entonces están generando un problema futuro. Entonces, en este caso, uno tiene que estar de acuerdo que pues sí, que tenemos un compromiso los dos. Y el compromiso es que no nos vaya a salir un monstruo. Y es lo más fácil para que se convierta en un monstruo o una criatura. Al final, cuando mis prioridades es el trabajo, mis prioridades son mis cosas, pero que los muchachitos, ¿no han oído aquella anécdota de aquel padre que le decía el hijo: mire, si es que esto es de pedirle sabiduría a Dios para poder crear de la mejor manera, con principios, con valores, con respeto, nuestros hijos a Dios y al prójimo? Por ejemplo, esa anécdota dice que el papá nunca tenía tiempo para jugar con el niño. Y le decía: hijo, papi, vamos a jugar pelota. Y no tenía tiempo el señor. Estaba muy atareado. Pero eso se le fue metiendo al muchachito. Y siempre: no, hijo, despuesito, hijo, más tarde, hijo, después. Sí, nunca lo atendió. El problema es que cuando oigan, padres, oigan lo que están generando ustedes. Cuando menos, bueno, el niño creció y luego se casó y el papá quedó en silla de ruedas y le decía: hijo, ¿por qué no me sacas al patio? No tengo tiempo. Eso fue lo que sembró él. Nunca lo llevó a un hospital, nunca lo llevó a ningún lado, porque, o sea, creó el niño no una venganza, sino que ese fue lo que el otro sembró en el hijo, y aquel fue inconsecuente en todo el sentido de la palabra. El papá nunca tuvo tiempo para jugar con el niño.
Al niño hay que darle cariño, al niño hay que darle dirección, a los niños hay que darle seguridad. Damos un gloria a Dios. A los niños vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria, hermano. Aleluya. Que se oiga un amén. Por ejemplo, en este caso funciona aparte el testimonio. Uno tiene que tener testimonio. ¿Qué es lo que ven ellos en las casas? Imagine que los hipotillos ven ahí el pleito, la mamá con todo, o viceversa. Y ellos están captando eso. Y no es que vamos a crear una vida hipócrita, sino que en Dios todo lo podemos. Porque el gran compromiso es que lo que yo transmita, eso va a ser captado en el corazón de ese pequeño. Entonces, en este caso, desde niño, familiarizarlo en la iglesia. Por ejemplo, la parte que se hace en la iglesia es fundamental, hermano. Lo que se hace en la iglesia, el trabajo. Por lo menos esos niños de ustedes, esos niños pequeños de la iglesia que están allá en escuela bíblica, ahí están las hermanas están trabajando, son mujeres de Dios, maestros de Dios, que están. ¿Y cuánto le paga a usted por lo que se está haciendo allá? Nada. Que usted valora lo que se está haciendo allá. A veces lo que se hace es hablar de los maestros. Pero vaya y pregúntele a su hijo qué es lo que está aprendiendo en la iglesia. Lo que usted no hace en la casa, lo hacemos nosotros. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Que se oiga un amén. Pregúnteles, hágales examen. Va a ver si no la Biblia, bien se conocen los personajes de la Biblia, los niños. Lo que usted nunca hace en la casa, nunca le tira tiempo. Pero por lo menos nosotros como ministerio estamos haciendo nuestra parte. El testimonio. Entonces, cuesta que los padres aún traigan a sus hijos a la iglesia. Aún esto les cuesta. Porque lo más fácil es venirse ellos solos y no traer niños, porque eso mucho atrasan los hipotes. Sí, pero espérate después lo que le pasó a la viejita de Apopa. Y no es que te estoy profetizando, es que lo que se siembra, eso se va a cosechar. Fíjate bien. Por ejemplo, el caso de que habla, usted ve el caso de que habla Pablo a Timoteo, o sí, Pablo a Timoteo en su segunda carta, 1, 5, 15, con respecto a Timoteo. Le dice, ¿por qué Timoteo fue lo que fue Timoteo? ¿Por qué en el capítulo 1, verso 5, le dice, tu fe no fingida, que primero te la enseñó tu abuela y luego tu madre Unices? Eso fue lo que sembraron tanto la abuela como la madre de Timoteo. Le sembraron valores, le sembraron el temor a Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos un amén. Ahí salió Timoteo. ¿Quién fue Timoteo? La mano derecha de un gran siervo, del perito arquitecto de la iglesia. ¿A dónde lo entrenaron? ¿Qué celular le compraron? ¿Qué es lo que primero le compramos a los monos? Celular de último modelo, para que los niños empiecen a instruirse. Es decir, la Biblia debía ser el cuidado.
que se familiaricen con la Biblia. Eso es lo que hizo la abuela Loida. Venga, mi muchachito. Y venía el muchachito, el Timoteito ahí. Y venía, vamos a estudiar. Es que Jehová y esto nos sacó allá al pueblo de nosotros, de allá de Egipto. Y de acuerdo a su capacidad le iba enseñando. Y luego la madre de Timoteo, Loida, era, hermanos, la continuidad. Y ahí vemos a un gigante. Ya no era, hermanos, un asesino. No, hermanos, el hombre lo prepararon desde pequeño para cuando llegó Pablo. Tenían buen testimonio de él ahí en Listra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Cuando los hijos ven a ese padre adúltero, a ese padre que nunca lo ven en la iglesia, a ese padre que nunca les da tiempo a ellos, no reclame después. A esa madre, a todas las madres les cuesta venir a la iglesia y traer esto es una gran inversión. Por lo menos es la parte que tal vez no hacen ustedes, o si la hacen, esto les coadyuva más. Yo predicaba no sé qué día con respecto a allá el caso de Elí. Elí fue es la figura del cristiano cómodo, del cristiano de fachada. Llegó a tiempo, el hombre brilló en un tiempo, pero luego se apagó, a tal grado que ya no oía la voz de Dios, a tal grado que ya solo era. Porque cuando usted viene a la iglesia, usted no tiene que venir a pantallar, usted no tiene que venir a enseñarse con el pastor. Usted viene porque usted y yo somos necesitados y necesitamos buscar la medicina pronta para nuestras vidas espirituales. Y llegó a tiempo Elí, que no oía nada. Llegó a tiempo Elí, que fue un padre tan irresponsable, que los hijos, bueno, ya, es que eso fue lo que sembró desde pequeño. Eran grandes impíos. Cuando venían las muchachas a hacer sacrificio allá a Silo, lo que primero que ellos hacían, las violaban, los hijos del sacerdote Elí. ¿Y sabe qué pasó? O sea, y el papá nunca les llamó a cuenta, alcahuetes. ¿Y en qué vinieron a terminar esos hijos de Elí? Los mataron en la guerra. ¿En qué vino a terminar el viejito Elí? Desnucado de una silla. Padres irresponsables se llama el tema. Damos un amén. Y murió esa generación. Y murió esa generación que temía a Jehová. Y la nueva generación no conoció a Jehová. ¿Quién fue el culpable? ¿Quién fue el culpable? Vamos a ver. La generación que murió no les interesó formar a los nuevos. Y por eso fueron monstruos. ¿Qué queremos? ¿Usted cree que la iglesia es cosa poca para la familia? Los hijos, hermano, los hijos requieren un gran tacto desde pequeño para escribir lo que uno quiere de ellos con la ayuda de Dios. Un gran tacto, un gran equilibrio. Allá vemos a Samuel
que también tuvo problemas. Y usted me dice, pero Samuel era cosa tremenda. En alguna área falló. Y eso está escrito para que veamos y no repitamos la historia. Pero todo lo que empecé diciendo, que es un lamento, es una cosa espantosa lo que está sucediendo en este mundo, en estos tiempos. La culpa no es de nadie, la culpa es de los padres. No hay que buscarle otra razón a eso, son los padres. Por lo menos aquí hay jóvenes que vienen, pero sus padres no vienen a una iglesia. Ellos viven ocupados en sus cosas. No deben de pedir mucho, ni deben de reclamar cuando venga lo que no esperaban. Así que esta mañana ese es el consejito, sencillo, pero creo que ha de servir. Vamos a cerrar nuestros ojos.